Pon la siguiente diapositiva, por favor. ¿No? Esta tablita, tengan paciencia. Esta tablita la saqué del texto y fíjense, la tribulación produce paciencia. Dice, la paciencia produce prueba. La prueba produce esperanza. Mis hermanos, si estamos orando al Señor por paciencia, necesariamente vamos a tener que pasar entre las tribulaciones y las pruebas. Pero ¿cuál es el resultado final de todo esto? Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si se fijan, está hablando en tiempo pasado, por el Espíritu Santo que nos fue dado. No que nos va a ser dado, no, ya lo tenemos. Pero en el ínter hay una tribulación que produce paciencia. Luego la paciencia produce una prueba, pero luego la prueba produce la esperanza. Entonces, cuando oremos pidiendo paciencia, pidámosle por fortaleza en todos los sentidos. En todos los casos, según el texto, y esto es lo que está ahí, la tribulación y la prueba va de la mano con el tema de la paciencia. En el medio, como si fuera un lonchecito, el pan de arriba es la tribulación, el pan de abajo es la prueba, y en el medio está esa paciencia. Ese va a ser lo sabroso. Y vas a tenerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya te fue dado. Ya vas a tener esa victoria, sí, pero en el ínter tienes que pasar por esos momentos. El Señor nos dice esto. Hoy es parte también de la cualidad del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, sí. Gálatas 5, 22 y 23. ¿Alguien se acuerda de qué dice? Mas el fruto del Espíritu es paciencia. Vamos a dejarlo ahí. ¿Cuál es el número ahí de la paciencia? Amor, gozo, paz, paciencia. Es el cuarto en ese tema. Es la cuarta cualidad que nos menciona del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué tanto estás dejando brotar al Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué tanto estás dejando que el Espíritu Santo fluya en tu vida? Todas esas cualidades se van a ver. ¿Se están viendo? ¿Se están viendo? Entonces, seamos pacientes. ¿En qué seamos pacientes? En todo. En todo. ¿Hace cuántos años iniciaste tu carrera? ¿4 años? 4 años y medio, perdón, 4 años y medio. Y ya pasaron. ¿Y qué tal cuando entraste a primero? Uy, de aquí a que salga. Literal. Yo salí en febrero del 78. Hace tantito. Ya le hubiera dado otras 9 vueltas a la facultad. Se pasa muy rápido. Me encanta y lo repito otra vez. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Este. No mañana, no ayer, este. Y cuando leas ese versículo siempre va a decir este. En este presente. Y es fantástico ver cómo con paciencia se logra todo esto. ¿Cuántos nos faltan, Avi? ¿Cuántos semestres? 4 semestres, 2 años, ya no es nada. Ya estás a la mitad de lo que es la carrera. Y es precioso ver cómo de repente cierras los ojos y resulta que ya los que entraron hace 4 años y medio ya terminaron. O ya están por terminar. Recuerda todo esto porque se te va a quedar en la mente toda la vida. Toda la vida. Entonces, el tema de la paciencia es para que lo utilicemos en todo. No podemos decirle al Señor, Señor, dame paciencia, pero ya. El Señor te va a dar la paciencia con todo el proceso que implique, ¿eh? Con todo ese proceso que implique. Esta es una de las partes. Otro pensamiento que quiero compartirles es el tema de la queja. No nos quejemos de los demás hermanos. Dice la palabra del Señor,
Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honremos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Qué palabras tan bonitas. Está lleno de ternura y misericordia. En la mañana el hermano Abner nos hacía un ejercicio, una dinámica, de que con una sola palabra describiéramos a la mamá. Y claro, primó la palabra amor. Casi la gran mayoría de los hermanos que comentaron algo y compartieron hablaban de mamá es amor. Y así. Hubo de todo. El Señor, dice aquí, está lleno de ternura y de misericordia. Es precioso de veras lo que dice su palabra. Ahora, les pregunto a mis hermanos, no contesten, esto nada más es para ustedes. ¿Tienen alguna queja de alguien en la iglesia? No levanten la mano, así déjenlo. De repente, no sé, es que pastor, la hermana no trabaja como debería. Es que pastor, el hermano no está haciendo lo que debería. Es que el hermano no hace lo que yo le digo. Es que sí lo hace, pero no lo hace como yo quiero. Es que tiene unos modos de pedir las cosas. Es que, y nos quejamos. Y no quiero participar porque no me ven como yo quiero. Es que, y nos estamos quejando. Ahora, ¿qué implica para mí la queja? Que la única persona que hace bien las cosas soy yo. ¿Y los demás? No tienen ganas, no tienen el deseo, no tienen compromiso. El único que tiene compromiso soy yo. El único que hace bien las cosas soy yo. ¿Y saben de qué habla eso? De orgullo, de soberbia. Cuando yo me quejo de otros, estoy diciéndoles que yo soy mejor. ¿Y saben qué antídoto nos da el Señor a través de Pablo? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 18. Avi, ¿nos haces el favor de leer? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Tenemos paciencia, mija, no te preocupes. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Ese es el antídoto para el tema de las quejas. Den gracias en todo, dice el Señor. Porque esa es la voluntad de Dios. Este es el equipo que te tocó. Dale gracias al Señor por ese equipo. Trabájalo. Si quieres ser el líder de ese equipo, trabájalo. El Señor te va a dar sabiduría y te va a dar gracia para poder desarrollar un gran equipo. Da gracias en todo. Ese es el antídoto, les digo, para el tema de las quejas. De todas las quejas. Da gracias en todo. Por ese yerno que tienes. Por esa suegra que tienes. Por esa mami que tienes. Por esos hijos que tienes. Por ese esposo que tienes. Por esa esposa que tienes. En todo debemos darle gracias al Señor. Absolutamente en todo. Y créanmelo, funciona. Funciona porque ves las cosas desde otra perspectiva, desde la perspectiva del Señor. Y vemos las cosas diferentes totalmente. Dice el apóstol Santiago en el verso 9, hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Ojo con eso. Un tercer concepto que quiero compartirles está en Santiago 5:12. Dice la palabra del Señor, pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen o sean condenados. No sé si se han fijado, pero hoy
yo lo he escuchado ya muy seguido, te lo juro. Están platicando y de una manera muy, muy coloquial. Hombre, yo te lo juro que... ¿Cómo? Pero ya lo dicen de una manera que sale naturalita. Y para nosotros como cristianos, no es válido. De hecho, les digo una cosa. El Señor Jesús, en Mateo capítulo 5, los versos 33 al 37, nos da una lección sobre esto. Escuchen, por favor. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque se me borró lo que estaba leyendo. Ya. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y eso lo dice el Señor Jesús. Les digo, a veces tomamos palabras ya del mundo y las utilizamos de una manera muy naturalita. Hay incluso palabras que les llaman eufemismos para decir unas cosas de una manera, por no decir lo natural. Palabras que las usamos incluso, a veces pienso yo que por ignorancia, por no saber qué es lo que, de dónde viene esa expresión. Está cañón. No manches. Chequen todo eso. No son palabras, y se los menciono aquí para que tengan el raciocinio de saber de dónde vienen y por qué las usamos o por qué nos debemos de usarlas. Ahora, Santiago, lo repito, capítulo 5, verso 12, en la Reina Valera dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Nuestra manera de hablar nos debe de identificar como cristianos. Debemos de saber qué es lo que estamos diciendo, mis hermanos. Las cosas que el mundo está usando como palabras normales no necesariamente son las que nosotros debemos de utilizar. No necesariamente son malas palabras, palabras altisonantes, qué sé yo. Sino que saber de dónde vienen esas palabras o cómo, o de dónde, o qué quieren decir. Esa expresión que les digo, no, hombre, yo te lo juro que así es. No. Por muy naturalito que hoy se oiga, por muy normal que ustedes lo escuchen, no es nuestra. No debe de ser. Es lo que nos dice el Señor a través de estos versículos. Entonces, debemos de estar conociendo ese lenguaje y que nuestras palabras sean de edificación en todo momento, en todo lo que vale. Un siguiente concepto que quiero compartirles es, oremos unos por otros. Y a mí me encanta esta iglesia porque lo hace de una manera naturalita. O como ahora dicen, de manera orgánica. De manera normal. Se ora y se ora mucho. Y qué bueno. Ahora, ¿será suficiente? Yo creo que nunca es suficiente. Pero siempre es bueno hacerlo y hacerlo constante. Santiago capítulo 5, los versos 13 al 16. Dice la palabra del Señor. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Y les pregunto ahorita a ustedes, iglesia, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? ¿Alguno de ustedes ha pasado por alguna dificultad? Yo creo que todos. Ahí sí. Todos levantamos las manos. Dice el apóstol Santiago, que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere y si ha cometido pecados, será perdonado. Confiénsense los pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Esta, mis hermanos, es una de las grandes enseñanzas de parte del Señor.
oremos unos por otros, de manera constante. Orar es dar de lo más valioso que todos tenemos, mis hermanos, tiempo. Porque el tiempo no va a regresar nunca. Tú te vas a gastar el tiempo, lo quieras o no. Tu día, como el de cualquiera, dura 24 horas. Y se va a gastar, quieras o no, el día. Estando sentado en un sillón, estando acostado en una cama viendo la tele, estando orando, estando trabajando, como ustedes quieran. Pero el tiempo va a pasar. Orar es darle importancia a la situación de tu hermano. Orar es decirle, orar por ese hermano es decirle, me importas tanto que te tengo en mis oraciones. Y esa manera es una manera de decirle, te amo en el Señor. Por eso estoy orando por ti. Orar, mis hermanos, es ir a la presencia del Señor con humildad. Orar es reconocer la soberanía y el poder de Dios. Orar, mis hermanos, es descansar en Él. Así. ¿Tienes dificultades? Ora. Pero déjaselos al Señor. No las recojas de nuevo. ¿Tienes problemas? Ora. ¿Hay felicidad en tu corazón? Canta alabanzas. ¿Cuál les gusta? ¿Cuál canto les gusta? ¿De repente no se han escuchado que de repente empiezan a cantar por la nada? Porque están felices. Y sale del corazón esa alabanza. ¿Hay alguna enfermedad? Dice aquí que los ancianos de la iglesia oren. ¿Cuáles ancianos? No, pues el pastor ya está viejito. No estamos hablando de edad necesariamente. Estamos hablando de ese crecimiento espiritual de la gente. Con el respeto que me merece mi hermano Eberto, es uno de los ancianos de la iglesia. Tiene un grupo conexión y está trabajando y sirviendo al Señor. Mi hermano Jorge es uno de esos ancianos. ¿Podemos recurrir a ellos? Claro. ¿Podemos recurrir a su servidor? Claro que pueden hablar. Podemos estar orando. Hemos estado orando por el hermano Blas todo este tiempo. Orar, mis hermanos, les digo, es dar lo mejor de nosotros, en todos los sentidos. Una de las cosas que cuando oremos, mis hermanos, tenemos que hacerlo con fe. Si no, de nada va a servir. Tenemos que hacerlo con fe, sabiendo, primero, que el Señor nos escucha. Y tenemos que hacerlo de tal manera que alineemos esos deseos, esas peticiones, con la voluntad del Señor. Sabiendo que en ese sentido va a haber bendición. Y finalmente, mis hermanos, un último pensamiento es, si es necesario, seamos un salvavidas. Si han visto esos salvavidas que están en la playa, ¿no? Acá bien cuadradotes, bien acá, con su, no sé cómo se llama ese aditamento que traen, se tiran al agua cuando una persona se está ahogando. Así tenemos que ser también nosotros en algunas circunstancias. Dice el apóstol Santiago, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comprometernos. Tenemos que cuidarnos entre nosotros. Tenemos que estar atentos unos de otros. No decir como Caín, cuando el Señor le preguntó por su hermano, bueno, ¿y qué? ¿Soy guardia de mi hermano? Bueno, pues nosotros sí, somos guardias unos de los otros. Sí debemos de cuidarnos en el amor del Señor. Y que si vemos que si alguno está teniendo por ahí alguna situación que lo aleja, ir con él, ir con ella y decirle, mi hermano, mi hermana, aquí estoy. ¿Qué está pasando? Primera de Pedro capítulo 5, verso 8. Dice la palabra del Señor, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo está al acecho, mis hermanos. No es que sea un león rugiente, dice cómo. No lo es. Pero puede fastidiarnos. Y podemos caer cuando estamos débiles.
Por eso es importante que entre nosotros nos hagamos fuertes. Una de las escenas que alguna vez vi de estas películas de la guerra de Vietnam es que los soldados se ponían espalda con espalda y se cubrían uno al otro, la espalda del otro. Bueno, pues nosotros tenemos que cubrirnos la espalda, el uno al otro. Y debemos estar atentos en qué está pasando con mi hermano o con mi hermana. Y en el amor del Señor, hacerlos que regresen. En la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo que les leí ahorita de 1 Pedro capítulo 5, el verso 8, dice, estén alerta, entre signos de admiración, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, mis hermanos, si sabemos que alguno de nosotros se ha apartado del Señor, hagamos la labor de traerlo. Hagamos como ese salvavidas y tirémosle ese salvavidas y arrastrándolo. Literalmente. Pidamos siempre en oración que el Señor nos dé sabiduría y nos dé gracia para que esa persona que por algún motivo se haya alejado, poder traerlo de nuevo. Yo creo que todos hemos pasado en algún momento por alguna situación en donde nos sentimos abandonados. Y cuando no tenemos todavía la fuerza espiritual o el crecimiento espiritual como para poder saber que Dios no nos deja nunca, porque esa es una verdad que nos dice la palabra del Señor. No te dejaré ni te desampararé, lo dice el Señor. Y debemos de estar con esa certeza de saber que es cierto, valga la redundancia. Pero hay personas que desgraciadamente todavía no tienen ese crecimiento y se abaten, se rinden. Entonces nosotros debemos de estar siendo esos guardias, cuidándonos la espalda unos a otros, viéndonos y apoyándonos en todos los sentidos. Cuidándonos, mis hermanos. Y si es necesario, pues tirarnos al agua y traerlo de nuevo. Pero eso les digo, implica tener esa sabiduría para poder reconocer esos tiempos y pedirle al Señor que nos dé esa capacidad para poder hacerlo. Bien, mis hermanos, les pido que agachen su cabeza, por favor, y vamos a ponernos en oración. Amado Padre Celestial, Señor, gracias, Padre. Gracias, mi Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por esas instrucciones que nos haces llegar, mi Señor. Que nosotros, Padre, haya esas cualidades, Señor, como hijos tuyos. Esa paciencia, Señor. Ese no juzgar. Ese saber, Padre, que dependemos totalmente de ti. Que tenemos que estar orando, Señor, unos por otros en todo momento. Que tenemos que cuidarnos la espalda unos a otros, mi Señor. Y que todos como uno solo, Padre, nos apoyemos. Y nos veamos literalmente, Señor, como hermanos. Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén y amén.